Agustín Sí, Gómez. señor. Agustín, buen día. Ángel Miño y Lodi Caballero te saludamos. Buen día, ¿qué tal? Un saludo para usted en el piso y para toda la audiencia. Bueno, gracias, ¿eh? ¿Cómo está? ¿Cuál es la realidad del comercio hoy en día? Y complicada en primer lugar la situación de los lados de comercio en cuanto a que el poder adquisitivo sigue siendo muy bajo, ¿no? Se homologaron ya dos paritarias, se acordaron, este año el comercio tuvo tres paritarias, la de enero, que esa se homologó, Sí. después en abril también otra, pero no se homologó, y ahora esta última en junio que tampoco se homologó, o sea que el sueldo del trabajador mercantil, ahora ya este mes, en agosto que cobraron julio, volvió a ser sueldo de enero, ¿sí? Porque no se está pagando los últimos acuerdos, ¿no? Acuerdos que salen desde el sector empresarial, desde el sector sindical, que en donde se reúnen, ¿no? Se ponen de acuerdo con un determinado número, Ujú. inclusive a través de, con los porcentajes que solicita el Ministerio de Economía, Caputo, que salió a solicitar que sean acuerdos a través del 1%, ¿no? Inclusive acuerdos con esos porcentajes, que así salieron, ¿no? Los últimos Sí. acuerdos, pero de igual manera no se homologa, así que eso trae todo tipo de complicación, ¿no? En cuanto al día a día, ¿no? Del trabajador mercantil, y también trae complicaciones en cuanto a que no hay consumo, ¿no? Al no haber consumo, el comercio que vive del día a día, que vive del consumo, trae todo tipo de problemas. Ya están habiendo despidos, situaciones de comercio que cierran, hasta situaciones de empresas que están presentando procedimiento preventivo de crisis para solicitar, ¿no? O pagar la mitad del sueldo, también suspender trabajadores. Claro. Otra situación que también complica un poco al sector es la desregulación de importaciones, ¿no? En cuanto que ahora se permite, ¿no? Que se poder comprar de afuera, ¿no? Traer afuera ropa, calzado, electrónica, electrodomésticos. Prácticamente todo. Claro, eso también complica muchísimo al comercio local, y después la situación económica en cuanto a la asimetría, ¿no? Claro. O al tipo de cambio que hasta 2 años venían de Paraguay o de Brasil a comprar a Misiones, y bueno, ahora no solo que no vienen de países extranjeros, sino que también desde acá se van, no se dio vuelta al puente, así que todo esto está trayendo de una complicación muy importante en el sector. Claro, Ujú. Agustín, ¿tienen cuantificado más o menos a cuánto está, digamos, si han cerrado locales, si han suspendido empleados, han reducido las jornadas laborales? Y prácticamente están habiendo problemas en muchos comercios. O sea, se podría llegar a decir que la mitad o más de la mitad de los comercios, tanto de Posada como del interior, están teniendo complicaciones en este aspecto. Algún que otro que cerró, o también comercios que decidieron echar, o comercios que deciden pagar el sueldo por la mitad. O sea, están ya son números importantes, tanto acá en Posada como en el interior, de este tipo de problemática. Ujú. Agustín, hay varios comercios que están analizando reducir la jornada. ¿Se plantea otra vez horario corrido que en algún momento se habló y bueno, y generó que la gente reaccionara de distintas maneras? ¿Hay la posibilidad ahora de eso? Y ese es un pedido que siempre está, ¿no? En cuanto Ujú. a entender la realidad. Nosotros, en primer lugar, salimos a solicitar pensando en el bolsillo del trabajador, que se tiene que trasladar 4 veces al día, teniendo horario cortado, ¿no? También en la situación del trabajador, que va a tener más tiempo para estar con la familia, va a tener más tiempo también hoy en día de poder hacer otra actividad, o hacer otro trabajo para generar ingresos, ¿no? Porque al tener el horario corrido, entraría un poquito más tarde y saldría un poquito más temprano de su trabajo, ¿no? Entonces, pensando en el trabajador, la verdad que es beneficioso en muchos aspectos, pero también en el comercio, en el sector, acá, pensando en las empresas, en cuanto a que Misiones, Posada es muy turística, ¿no? Ujú. Sí. Vienen en feriados largos, ¿no? Hay turismo nacional más que nada, vienen de otras provincias, y bueno,
salen quizás a almorzar al centro de la Costanera y como todo turista sale a recorrer, ¿no? Después de almorzar y se encuentra que el comercio está todo cerrado, así que nosotros, bueno, venimos como siempre solicitando el horario corrido, pero todavía aún no se ha logrado que esto se dé en Posada más que nada. Y este puede ser un buen momento, ¿no? Debido a esta crisis, digo yo, implementar este horario corrido, trabajar durante todo el día, sin Sí, cortes en el medio. Sí, por supuesto, sería un buen momento para volver a implementar, porque en pandemia recuerdo que se implementó, pero fue una cuestión que desde el gobierno, de los municipios, para organizar un poco la ciudad se dio y bueno, gustó muchísimo, al menos al empleado de comercio le gustó mucho y nos solicitan cada tanto que volvamos a instalar o volvamos a pedir que se logre, ¿no? Tiene que salir de un consenso, ¿no?, entre el sector empresarial, entre los trabajadores, el gobierno también, y desde ahí poder lograr este horario que es muy beneficioso para todos, creo. Agustín, a ver, vos como representante de los trabajadores, ¿sienten ustedes desde el gremio que hay seguridad jurídica para el empleado hoy o está muy desprotegido a partir de dictar tantas resoluciones, decretos, en fin, que el gobierno ha adoptado últimamente y que ha generado una suerte de interpretaciones distintas respecto a las normas laborales sobre todas las cosas? Y la verdad que con todos estos cambios que estamos teniendo desde que arrancó el gobierno nacional, se están dando todo tipo de complicaciones, ¿no?, en cuanto a los derechos que le asisten a los trabajadores, ¿no? En primer lugar, el DNU 70/23, sí. Recuerdo que ya trajo muchas modificaciones y después algún que otro decreto, ¿no?, en cuanto a modificar, ¿no?, las leyes laborales en Argentina. A ver, en primer lugar podemos llegar a decir la cuestión del periodo de prueba que tiene un trabajador que arranca en una empresa que pasó de 3 meses a 8 meses. Eso está trayendo mucho problema en el sector. Después la cuestión de que hay muchas empresas que están cambiando de relación de dependencia a que sea monotributista, que la ley inclusive hablaba y establecía que solamente una determinada cantidad de trabajadores podías tener como monotributista, pero nosotros, por ejemplo, en San Javier tuvimos un caso de un supermercado, tenía 18 trabajadores en relación de dependencia y cambió directamente 16 empleados a monotributistas. Claro. Esto la verdad que no era lo que establecía la ley. Y sí, trae todo tipo de complicaciones, porque también hay mucho, por ahí un poco no se entiende cuáles son, es muy jurídico, ¿no?, las modificaciones, y desde ahí, desde el sector empresarial pasa todo tipo de cosas, ¿no?, en cuanto a no emplear como tiene que ser, o no respetar muchas veces los derechos que le asisten a los trabajadores. Claro, se hace difícil si hasta el propio Estado, tanto nacional como provincial, arguye estas cuestiones del monotributo, ¿no?, para contratar personal. Claro, exactamente, porque desde ahí es el mismo trabajador quien se tiene que pagar su obra social, su jubilación, no está bajo la protección de las leyes laborales, porque al ser monotributista no está en relación de dependencia. Y la verdad que esto mucho no se explica, porque supuestamente estas reformas laborales que el gobierno nacional propone son para que, como dice el gobierno, como dice el presidente, haya crecimiento económico, porque desde ahí supuestamente se van a generar más empleo y muchas otras cuestiones que nosotros la verdad que no estamos viendo. Lo único que estamos viendo hasta ahora es que el trabajador está siendo cada vez más perjudicado a no tener paritarias libres, a modificarse los derechos que le asisten. Así que la verdad que el panorama es cada vez más complejo, ¿no? Hay libertad para todo menos para los trabajadores, pareciera, ¿no? Exactamente, me parece que la motosierra era exclusivamente para los trabajadores y no se dijo como se está viendo en este momento, ¿no? Pareciera que sí, ¿no? Agustín, ¿tenés conocimiento si los empleados de comercio, al igual que los públicos, están ahogados por ahí con los préstamos, con los créditos? ¿Qué información tenés al respecto? Sí, por supuesto, la cuestión de, por ejemplo, las tarjetas de crédito o los créditos, los préstamos, creo yo que es el único salvavidas que hoy tiene un trabajador hoy en Argentina, ¿no? Yo creo que el 70% de su remuneración, de su salario hoy se va en esto, ¿no? En pagar una tarjeta, en pagar un crédito, pagar un préstamo, porque si no se llega a fin de mes. Así que eso también está siendo una situación muy complicada para el trabajador, inclusive
aumenta, ahí siguen habiendo aumentos, Claro. aumento de la nafta, aumento de tarifa, aumento del... Aumenta todo, sí, En góndola también, ojo, porque nos dicen que no hay inflación, pero se desde el siente. sector vemos remarcación y te diría que diariamente vemos remarcación, suben los alimentos, suben los medicamentos, suben las empresas de medicina de salud, ¿no? Y bueno, todo, y el salario queda ahí estancado y trae todo tipo de complicaciones. Y bueno, y el trabajador muchas veces tiene que buscar, ¿no?, una alternativa a través de los créditos o de las tarjetas de crédito para poder llegar a fin de mes. Más que nada. Ajá. Si tenemos que hacer un balance del Black, ¿cómo estuvo? Y estos eventos que lanza el sector empresarial, ¿no? La Cámara de Comercio en conjunto con el gobierno son beneficiosos, ayudan y muchísimo, como por ejemplo también los programas que lanza el gobierno de la provincia, que son los Ahora. Ahora escuché que sacaron también para el Día del Niño. Sí. Ayudan, la verdad que ayudan, no ayudan del todo, obviamente la caída del consumo es generalizado y bueno, pero son herramientas que vienen muy bien en un contexto como el que estamos teniendo, ¿no? Porque comercios del centro, por ejemplo, de todos los rubros, nos comentan que el 70% de sus ventas son a través de los programas, los días martes y jueves, que son los días que se pueden hacer uso de estos programas o de los ahora, son los días que más se venden. Así que bueno, ahí uno se da cuenta que ayuda y mucho en una situación compleja como la que estamos viviendo, ¿no? Claro, avisorando el futuro, Agustín, ¿cómo ven ustedes justamente cómo se va a desarrollar esta cuestión? ¿Qué en el rol de los trabajadores? ¿Ven una luz al final del camino o ven oscuridad permanente? Oscuridad porque, a ver, uno hace un análisis siempre, ¿no? Un análisis político de las declaraciones del presidente, del ministro de Economía, del ministro de Regulación o de Capital Humano, y uno ve que el rumbo es el mismo. No van a modificar sus políticas, que el plan económico, que es la motosierra al extremo, no se va a modificar, no van a seguir habiendo homologaciones aparentemente, y el trabajador va a seguir perdiendo más derechos, y a ver, por ejemplo, la cuestión de los discapacitados, donde no le aumentan los honorarios a los profesionales, la cuestión de los jubilados, donde se sigue vetando aumentos. O sea, vemos que las políticas del gobierno nacional siguen siendo las mismas, entonces eso ya no da las pautas, ¿no?, de que la situación va a seguir siendo la misma o peor, ¿no? Gracias, Agustín.